Yo quiero iniciar, mis hermanos, haciéndonos una pregunta. ¿Cómo estamos espiritualmente? Y no me responda, no levante la mano, nada. Respóndase usted mismo. ¿Cómo estamos espiritualmente? Ahora, esta pregunta no es únicamente para los cristianos, sino también los que siguen sin reconciliarse con Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? Yo creo que esa pregunta podría generalizar los dos grupos. ¿Cómo está nuestra relación con Dios, mis hermanos? Nadie de aquí me puede decir que está bien, usando por mí. Nadie. Lo más que podemos llegar a decir como cristianos es, pues hay más o menos, hermanos, echándole ganas. Nadie puede decir que está completamente bien. Para los que están lejos de Cristo, siempre hay una sensación falsa de que por portarme bien, o porque no le hice daño a nadie, o porque vivo una vida muy moral, pues Dios al final me va a aceptar ahí arriba. Dios al final va a perdonarme porque nunca iba de vez en cuando a la iglesia, pues sí escuchaba las predicaciones, ahí más o menos viví moralmente, y al final pues Dios me va a permitir la entrada allá. Podemos engañar a nosotros mismos de la misma manera, pensando que estamos bien nomás porque tenemos obras. Las obras no son sinónimo de estar bien. Las obras no son sinónimo de espiritualidad. Mis hermanos, el día de hoy vamos a ver una serie de pasajes. Dios me detuvo, no me dejó en paz. Yo ya quiero terminar, Pedro, ya nos faltan nomás 2 mensajes, pero Dios no me dejaba en paz, mis hermanos, y le doy gloria a Dios porque creo que es la primera vez que mi hermano pastor y yo coincidimos en el mismo tema, pero Dios quiso que lo predicara yo. Hoy vamos a ver el pecado de David. Hoy vamos a ver esa historia, esos acontecimientos de cuando el hombre conforme el corazón de Dios, David, peca. Mis hermanos, cuando Dios trae esos mensajes, la última vez que lo prediqué, después de un tiempo salió que un hermano andaba en pecado. Como sea. No estoy diciendo que va a pasar lo mismo. Pero nada. Pero lo que sí siento, lo que sí percibí de Dios cuando hacía el mensaje es esa advertencia. Cuidado. Por cómo estamos viviendo. Y aunque los pecados de David van a sonar, hermano, no ando tan bien, pero tampoco ando tan mal. Hermano, yo quiero que vayamos más allá de los 10 mandamientos. Cristo puso la vara más alta. Al ver a David y al leer su historia, mis hermanos, es bien fácil juzgarlo. Es bien fácil apuntarlo. Es bien fácil decir, ¿cómo puede ser que, hermanos, amigos, jóvenes, lo que vamos a ver de cómo pecó David es el mismo corazón que tú tienes. Mis hermanos cristianos, el mismo corazón con el que pecó David es el mismo corazón que ustedes y yo tenemos. No es, decía un predicador, no es la historia de David, no, es la historia de David y mi historia. Dice 1 Corintios, mire el fuerte que no caiga. Mire el fuerte que no caiga. Por eso le preguntaba, ¿cómo estamos? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Nos sentimos bien? ¿Nos sentimos a gusto? Bueno, dice la Biblia, mira el fuerte que no caiga. Aunque esté orando y esté ayunando y esté haciendo todo eso, eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Mis hermanos, 2 de Samuel, capítulo 11, abra sus Biblias, por favor. No se acostumbre a la pantalla. 2 de Samuel, capítulo 11. Conforme vayamos leyendo, mis hermanos, ponga en su mente
ese soy yo. Versículo 1. No se preocupen, no me voy versículo por versículo, son como 80 versículos. No, voy a nomás seleccionar algunos en resumen de la historia. Versículo 1. Y aconteció a la vuelta de un año, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y a sus siervos con él y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y pusieron cerco a Rabá, mas David se quedó en Jerusalén. Desde el principio la palabra de Dios nos establece qué tiempo era ese, y ese era tiempo de guerra. Era un tiempo donde Israel había salido a atacar, donde todo el ejército de Israel, había salido a atacar a los enemigos. Era un tiempo de guerra. Sin embargo, mis hermanos, el texto mismo hace mucha énfasis en David. Ahí mismo versículo 1, al final. Mas David se quedó en Jerusalén. Hay tiempo para todo. Y ese tiempo que estaba David era el tiempo de ir a la guerra. Era el tiempo de como rey debía estar ahí, ¿sí? A lo mejor no al frente de la línea, pero debía estar comandando sus ejércitos en el campo de la batalla. David no tenía nada que hacer en el palacio. Nada. Mas sin embargo, la Escritura enfatiza, deja bien en claro, para que no queden dudas, mas David se quedó en Jerusalén. Mis hermanos, todo tiene su tiempo, dice Eclesiastés 3. Todo tiene su tiempo. Y yo le voy a preguntar, mi hermano, voy a aplicar versículo de aplicación, mi hermano, ¿qué está haciendo? Todo tiene su tiempo. Tiempo para culto hogar, tiempo para estudiar la Biblia, tiempo para la oración, tiempo para Dios, tiempo de venir a la iglesia, tiempo de evangelismo, tiempo de velada. ¿Qué hace? ¿Qué hacemos? El hombre sin Dios se enfoca, se deja ir sobre sus deseos, sobre lo que él quiere, sobre lo que quiere alcanzar, casa, carro, economía. Se enfoca, se evoca todo su ser, todo su esfuerzo en alcanzar esas metas terrenales, cuando tu tiempo aquí no va a hacer tic, tac, tic. Y va a llegar el día en que vas a abrir los ojos allá, pero delante de Dios, para juicio. Hay tiempo para todo, por supuesto. Por supuesto, mis hermanos, yo busco la economía también, yo busco también tener una mejor casa, un mejor carro, por supuesto, pero todo tiene su tiempo. A la hora que termina mi horario laboral, todo tiene su tiempo, y es tiempo de la iglesia. David pecó de ocioso. Es el primer pecado de David. David pecó de ocioso. Ahora, me puede decir, hermano, ¿viera cómo trabajo yo? Ahí está Marta y María. Eso también es administrar más el tiempo. No era tiempo de que Marta se pusiera a servir, era tiempo de que Marta junto con María se pusieran a adorar a Dios. Era el tiempo de estar con Jesús, no el tiempo de estar trabajando. Afanada y turbada con muchas cosas, mas la otra había escogido la buena parte, hablando de María. Versículo 2. Y aconteció que levantándose David de su cama, a la hora de la tarde, paseábase por el terrado de la casa real, cuando vio desde el terrado una mujer que estaba lavando, la cual era muy hermosa. ¿A qué hora se levantó David? A la hora de la tarde. O sea, el Señor todavía, ¿sí? Su ejército estaba peleando, y David, de ocioso en el palacio, después de la siestita, el Señor a las 3, 4 de la tarde se levantó, cuando debía estar trabajando en la guerra. La comodidad lo llevó a estar de ocioso. Paseaba, se dice, por el terrado en la casa real, cuando vio desde el terrado una mujer que se estaba lavando, que estaba bañando, la cual era muy hermosa.
Nada tenía que hacer David de estarse paseándose, nada tenía que estar de ocioso, nada tenía que estar levantándose esas horas. Pero David, por estar de ocioso, por no hacer lo que tiene que hacer cuando lo tiene que hacer, la tentación tocó sus ojos. Y desde arriba del palacio vio una mujer que se estaba bañando. Y la tentación, David sucumbió ante ella. David se dejó ir sobre su tentación. Cayó sobre en lugar de huir, en lugar de escapar, mis hermanos, David caería ante su propio corazón pecaminoso y cedería ante ella. Ahorita vamos a ver más adelante. David no se contuvo. David no se quedó, Señor, ayuda. No, David no hizo eso. David, a lo que iba. El corazón del hombre es igual. No importa cuántas veces yo te diga que vas a estar en juicio delante de Dios, no importa. No es por el cucuy, uy, Dios está. No, eso no te va a mover a nada. El corazón del hombre cuando quiere pecar, lo hace. Lo hace. Aunque aquí hay una voz interna, decía, no me acuerdo quién, pero un padre de la iglesia. Una voz interna que te dice, Agustín Aquino, alguien de ahí. Una voz interna que te dice, o te aprueba o te desaprueba lo que estás haciendo. Pero el hombre trata lo más posible de callarla. Y va sobre su pecado. Así es el hombre, sin Dios, y el cristiano sin Dios también. Mis hermanos, ¿estamos cómodos? Esa pregunta ahí. ¿Está cómodo? Cuidado. Cuidado. La comodidad no es en sí un pecado. El problema es que si no estás atento, la comodidad te lleva a estar ocioso, y estar ocioso te lleva a estar la tentación, y la tentación te lleva a pecar. Porque estás ocioso. Porque no estás haciendo lo que debes de hacer. Porque no estás leyendo la palabra, porque no estás orando, porque no estás ayunando, porque no estás viniendo a la iglesia. David sucumbió muy fácil. Mis hermanos, David ante la ley, todavía no había pecado. Nosotros, estando en ese punto, ya pecamos. Nosotros, entrando en este punto, ya pecamos. Porque dijo Jesús que cualquiera que mirara a una mujer con deseo, ya cometió adulterio en su mente. Amén, varones. Pero mis hermanos, Dios siempre da la salida a la tentación. Siempre. Dios tienta, no nos va a tentar más de lo que podemos sobrellevar, dice Santiago, pero también dice Dios que Él mismo va a dar la salida de la tentación. Santiago 1, 14 y 15 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, tú y mi propia concupiscencia, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido aquí, da a luz, lleva acciones, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz muerte. Primero es aquí, luego es aquí, y luego lo llevas a cabo. Siempre es así. Versículo 3. Y envió David a preguntar por aquella mujer, ¿sí? Y dijéronle, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Uría Eteo. Desde el momento que David manda a preguntar por la mujer, cuando la ve de lejos, le gustó, su lujuria, sí, que paréntesis, David ya tenía todo un harén de mujeres. Decía mi hermano Joel, y esa frase es muy cierta, la belleza cansa, varones. Aunque pueda decir, hermano, que tuviera la mejor mujer, la más hermosa sobre la tierra, eso no quiere decir que lo va a detener de pecar y estar adúltero aquí. David tenía harén de mujeres. Y todavía no le bastó. Y fue por una mujer que ya estaba casada.
El hombre conforme al corazón de Dios. Dice la Biblia, un hombre conforme al corazón de Dios era David. ¿Para qué van a preguntar por ella? Desde ese punto, David ya estaba pensando lo que iba a hacer. Desde ahí, David ya había maquinado, ya estaba planeando lo que iba a hacer. Desde ahí. Mi hermano, ¿qué tiene que estar jugando con fuego? Cuidado. Cuidado, hermano. ¿Qué tiene que estar jugando con la tentación, hermano? ¿Qué tiene que estar? No más poquito, hermano. Hermano, no pasa nada. No juegue, porque se va a quemar. No juegue, mi hermano. No juegue con el vecino, con la vecina, con el trabajo, con el jefe, con la jefa. No juegue. No juegue. Con hablar del hermano, es que no, esa es mi opinión. Hermano, yo no estoy dando mi opinión. No juegue. Cuidado con hablar entre hermanos. No esté jugando, porque he visto cómo Dios los tumba. Y ahorita vamos a ver eso. Ten cuidado. Se le deja claro que era mujer de Urías. Tanto Urías como el papá de Betsabé eran soldados renombrados de David. Los dos. Versículo 4. Y envió David mensajeros y tomóla. Y así que hubo entrado él durmió con ella. Purificóse luego ella de su inmundicia y se volvió a su casa. David no le importó nada. David fue lo que quería. No le importó que estuviera casada, no le importó que todavía el esposo de quien quería era un soldado de su ejército que estaba haciendo lo que él no estaba haciendo. No le importó nada, David. Quiero, tengo. Poder corrompe. Poder corrompe. Y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Esta porción de Betsabé se habla muy poco, mis hermanos. Pero esta porción de aquí, de que ella vino a él y él a ella, mis hermanos, también fue pecado de Betsabé. También fue pecado de Betsabé. No nomás fue David. El adulterio, mis hermanos, como lo llegué a decir algunos domingos pasados, el adulterio se adjudica tanto al hombre. Y es cierto. El hombre es más dado a adulterar aquí. Y también físicamente. Pero, para que haya un adúltero, tiene que haber una adúltera. Cuidado, mis hermanas. Cuidado. Mano, es que era el rey David. Me importa poco, mi hermana, a quién le está hablando. Me importa poco que sea el mejor actor de Hollywood. Me importa poco que haya sido el rey David. No era su esposo. Y Betsabé pecó también ella. Porque engañó a su esposo. Bien fácil echar la culpa al hombre, pero la mujer también tiene carne. Pecado. Versículo 5. Fíjese cómo es la escritura. Yo me gozaba en Dios cómo nos deja. Y concibió la mujer y envióla a hacer saber a David, diciendo: yo estoy embarazada. Versículo anterior se nos deja claro que Betsabé había pasado ya sus días de la mujer. Ustedes saben que eso significa que no estaba previamente embarazada. No estaba previamente embarazada. O sea, la Biblia, la palabra de Dios nos deja en claro que ese embarazo no era de Urías, era de David. O sea, que quede claro. Dios no se anda con rodeos, que quede claro. Ese embarazo era consecuencia del pecado de David y Betsabé. Mis hermanos, a lo mejor espero que nadie aquí esté en esa condición, que nadie esté pecando o esté viviendo en pecado. Pero mi hermano, si usted está viviendo en pecado, le voy a decir algo:
Dios lo va a sacar a la luz y con detalle. Ahí está. Ahí está. Dios nos lo dejó para que cientos de años antes lo siguiéramos viendo. Dios va a sacar a la luz tu pecado. De tal manera que no quede duda de que has sido tú el culpable. No juguemos con fuego. David había pecado entonces. David había cometido adulterio. Betsabé cometió adulterio. Ociosidad. Bueno, no haciendo lo que tenía que hacer. Comodidad, ociosidad y adulterio. Fíjense hasta dónde llegó. Por no estar haciendo lo que tenía que hacer. ¿Hasta dónde llegó? Ahora David va a tratar de encubrir su pecado. De los versículos 6 al 8, vemos que David, al recibir la noticia de que Betsabé estaba embarazada, pues en su momento se iba a notar. Y todo el mundo sabe echar las matemáticas de un embarazo. Y todo el mundo se iba a dar cuenta que David había sido adúltero junto con Betsabé. ¿Y sabe cuál era la consecuencia de haber sido adúltero? Muerte. Muerte. De manera que David trató de hacer lo que todo ser humano se esfuerza por hacer: encubrir su pecado. De los versículos 6 al 8, una vez que David se enteró del resultado de su fornicación, mis hermanos, trataría de encubrir su pecado varias veces. Y lo primero que haría David sería traer a Urías al palacio. David trae a Urías al palacio. David empieza a hablarle como amigos de toda la vida. David, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido la guerra? David le dice: oye, estoy seguro que estás muy cansado. Desciende a tu casa, duerme con tu mujer y todavía vete, te voy a enviar un banquete, una comida especial del palacio del rey, para que tengas una velada, mira, excelente con tu esposa. Hermano, yo le voy a decir algo. Este es usted. Este soy yo. Este eres tú que estás lejos de Cristo. Este eres tú. Este es un reflejo de tu corazón. Yo no he caído a tanto porque Dios, en su misericordia, no te ha dejado que caigas a tanto. No más por eso. Pero este somos nosotros, mis hermanos. Este soy yo. Esto es lo que puedo ser capaz de hacer. Lo que yo puedo llegar a hacer. Lo que usted puede llegar a hacer. Hermano, si no le enoja lo que llevamos hasta ahorita del pecado de David, escudriñe. Si no hay una molestia en usted, David, ¿cómo es posible que si no hay una molestia poquita en usted? Cuidado, porque lo primero del arrepentimiento es sentir dolor por el gran pecado que he cometido ante Dios. Si no siente enojo por lo que estamos leyendo, no sé cómo anda. David trató de callar su conciencia. Tratando bien a Urías. ¿Para qué quería David que Urías durmiera con su mujer? Ahora, ¿de quién era el embarazo ahora? De Urías. David quería tratar de cubrir su embarazo mandando a Urías a que durmiera con ella, al esposo, para que si dijera: no, pues es de Urías, pues, 9, sí. Yo es mi niña, así es, ¿sabes qué tiene? Es bien lista para pecar. Así es la edad que tiene. Le hacen, yo no sé, no lo entiendo. ¿De dónde viene eso? Explícamelo con filosofía. ¿Dónde viene? Dice David del Salmo 51:
En pecado me ha concebido mi madre. En pecado todos nosotros hemos nacido y somos muy fáciles a pecar. Porque esa es nuestra naturaleza. Querer pecar y pecar y pecar y hundirme más y más, aunque siento el vacío más y más tristeza. Y no tengo paz, pero más y más cabo en el pecado. David trató de encubrirlo, vuelve a lo mismo. Tratando de callar su conciencia y perdido, que ya con eso nadie se va a dar cuenta, todo va a estar bien, no va a pasar nada. Pero ¿sabe qué? No le salió. No le salió. Versículo 9. Mas Uría durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. La torre. No le salió el primer intento a David. Segundo intento. Segundo intento. Bueno, antes de eso, mis hermanos. Urías no descendió. Urías se quedó. Porque no era tiempo de descender a la casa. Estaban en tiempo de guerra. Y Urías, a diferencia de David, sí sabía lo que era el tiempo de guerra, el tiempo de descansar. Y Urías no iba a descender a su casa porque no era tiempo de descansar, mis hermanos. Era tiempo de guerra. Y dijeron esta frase en la semana y creo que mi hermano Juan también la dijo. Servir. Nomás cuando quiero y lo que me gusta. Se llama complacencia. Eso no es servir. Nomás cuando tengo tiempo, hermano, porque si no, está medio justo el trabajo, esto, hermano, no puedo llegar. Nomás cuando me tengo que predicar, ahí sí, hermano, si me toca barrer, no, ahí no va a poder, fíjese. Tiempo de servir a Dios. Y Urías lo sabía y lo tenía bien claro. Segundo intento ahora sí, versículo 12 al 13. David no pudo la primera vez. David lo volvería a intentar, pero ahora David se trajo otra vez a Urías al palacio. Yo creo que Urías estaba pensando de que qué bárbaro, qué buen trabajo hago, que el rey me tiene que ir delante de él en su palacio, ¿no? Cuando Urías mismo no sabía lo que había pasado. David lo vuelve a traer. Cena otra vez para Urías. Comida y bebida, lo emborrachó para ver si así, ahora sí Urías descendía a su casa para dormir con su mujer. ¿Y qué creen? Tampoco le salió. Urías se volvió a quedar en donde tenía que estar. Mis hermanos, tercer intento. Llevan 12. Tercer intento. Eso no fue suficiente para David. David tenía que ocultarlo a como diera lugar. Tercer intento. Escribe una carta a Joab. Y en esa carta le dice: agarra a Urías, ponlo enfrente y abandónelo para que lo maten. David escribió su carta, la enrolló, se la dio a Urías para que él entregara su carta de muerte a Joab. ¿Qué pasó con David? ¿Qué pasó con el David de Goliat? Que venció a Goliat. ¿Qué pasó con el David de... David venció a sus miles y Saúl a sus miles y David a sus 10,000. No, ¿dónde está? ¿Qué pasó con el hombre conforme al corazón de Dios? Lo podemos leer y realmente este es David. El que lea esto se da cuenta de lo que son los mejores hombres de Dios cuando Dios los deja de su mano a causa de su propio pecado. Dios jamás va a abandonar a alguien. Somos nosotros los que le damos la espalda a Dios y decimos: no quiero nada. Con tu propio pecado y con mi pecado le damos la espalda a Dios.
Y David, así es el corazón del hombre. Tentación, planeación, acción, engaños hacia los demás y nos engañamos a nosotros mismos. Pusieron a Urías enfrente y murió. De estar ocioso a homicida. Usted y yo podemos llegar a hacer lo mismo. Si se aleja de la vida, usted y yo podemos llegar a hacer lo mismo. Tú que estás lejos de Cristo, también puedes llegar a hacer lo mismo. Tú con más ganas todavía. ¿Ese eres tú? Ese es tu corazón, es un reflejo del corazón del hombre. David lo planeó, lo mató, y lo mató de una manera que se viera que David, yo no tengo nada que ver. Fue daños colaterales de la guerra. David lo planeó de tal manera que se viera que él no fue, que él no tuvo nada que ver con eso. Mis hermanos, amigos, amigas, esta mañana, podrás engañar a los demás, podrás engañar al de al lado, a tu esposa, a tus hijos, pero a Dios no lo engañas. Quiero que vea, qué interesante que desde el versículo 1 hasta el 26 no hay ninguna sola mención de Jehová. Nada. Lo cual en sí mismo refleja cómo David estaba lejos de Dios. Ni por aquí pasaba Dios a David. Y es lo mismo en aquellos que están lejos de Cristo. Estás en tu pecado, estás haciendo todo, y Dios ni por aquí. Yo platicaba con mi esposa y le decía, yo vivía en una burbuja. A mí, que mi familia no me importaba, yo tenía mis objetivos y iba tras ellos. Si mi casa se derrumbaba, a mí me da igual, yo voy por mis objetivos. Hasta que llegó Cristo y me rompió la burbuja. Y esa pregunta, mis hermanos, es la que quiebra. ¿Tienes paz? De veras. ¿Qué haces con tu ansiedad? ¿Qué haces? Versículo 27. Después de que es muerto Urías, Betsabé hace duelo. Pero el versículo 27, y pasando el luto, envió a David y recogió a su casa, y fue ella mujer y parióle un hijo. Nueve meses de perdida han pasado. De perdida. Ni una señal de arrepentimiento de David. 9 meses. Un año con David frío. Y en cuanto terminó el luto de Betsabé, vente para acá. Ni siquiera le dolió poquito el haber matado a Urías. Pero Dios. Mas esto que David había hecho fue desagradable a los ojos de Dios. No pensemos que porque no ha pasado nada, nuestro pecado ha pasado desapercibido. Mucho cuidado. No pienses que porque mamá y papá no te descubrieron, o porque la esposa no te descubrió, porque los hijos no te descubrieron, no pienses que ya tu pecado pasó por alto a Dios y ya se le olvidó a Dios. No. Jesús mismo dijo, lo recordamos, daremos cuentas de toda palabra. Imagínate todo lo que hiciste ya. Toda palabra que has dicho, toda palabra, todo lo que has hecho, todo lo que has pensado, todo, Dios lo va a traer sobre la mesa.
aunque te voltees para otro lado. Tápate los oídos si quieres. Corre, sal y vete. Pero la culpa de Dios está sobre tus hombros. Y lo hecho fue desagradable a los ojos de Jehová. Ahora sí, David movió sus piezas de ajedrez, vamos a llamar. David hizo sus movimientos, mandó a los mensajeros que esto, que Dios, David hizo sus movimientos. Bueno, ahora le toca a Dios hacer sus movimientos. Del 1 al 4 del capítulo 12, ahora Dios manda a su profeta Natán. Y el profeta Natán usa una parábola para ilustrar el pecado de David. Y básicamente, para no meter en tanto detalle, pero básicamente esa parábola habla de un hombre rico y un hombre pobre. El hombre rico que tenía muchas ovejas, que tenía rico en lo que es ese tiempo, y un hombre pobre que solo tenía una y que la cuidaba como si fuera parte de su familia. Y este hombre rico recibió visita y en lugar de matar una de sus ovejas, fue y agarró la oveja del pobre y la mató. En ese tiempo, mis hermanos, es parte de la ley que cuando alguien llegaba a visita, mataran un cordero y lo atendieran, hospitalidad, básicamente. Pero este hombre agarró del que no tiene, del hombre pobre, se la robó, se la quitó, para no gastar de la suya. Lo interesante aquí es la reacción de David. Versículos 5 y 6 del capítulo 12 ya. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán, vive Jehová, o sea, juro por Dios, que el que tal hizo es digno de muerte. Y que él debe pagar la cordera con 4 tantos. O sea, me quitaste una, vas a pagar con 4. ¿Sí? Porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Subrayen en su Biblia que David se encendió en furor. Para empezar, ni siquiera se dio cuenta David que era una parábola y que estaban hablando de él. O sea, David está tan cegado de su pecado. Tan cegado estaba David. Juicio para los demás. Yo estoy bien. Pero los demás, juicio. O sea, David no le pasó ni por aquí que fuera una parábola. Y como rey rápidamente aplicó justicia. Aún juró por Jehová. Dijo, tal hombre es digno de muerte. Pero eso sí, primero David se iba a asegurar de que este hombre que había hecho tal atrocidad pagara todavía antes de morir. Como cristianos, conocemos muy bien la ley. Qué bárbaro. Excelente la conocemos. Somos excelentes para aplicarla a todo, al de enfrente, al de al lado, al de atrás, al vecino, al amigo. Excelentes somos para aplicar justicia. Pero no somos capaces de ver nuestro propio pecado. Y esto no se trata de, no juzgue, hermano. No me mezcle. Lo que es pecado allá afuera. Si no me juzgue, hermano. Dios conoce mi corazón. Sí, Dios conoce tu cochino corazón. No, esto se trata de que tú andas mal, tú andas enlodado como puerco y juzgas al otro hermano. No puedes ver la propia espiga de viga que traes aquí metida. Un pecado que todos hemos caído perdido una vez. Especialmente los nuevos en la fe, tengan cuidado, Tengan mucho cuidado los nuevos de la fe. Tienen fácil. El hermano pecó así que... Cuidado, mira fuerte que no caiga.
Somos bien fáciles de aplicar justicia, mis hermanos. Caemos en la hipocresía del predicador, el cual él mismo es reprobado. Decía Pablo, tanto que predica, parafaseando, tanto que he predicado yo, no venga yo mismo que he llevado la palabra de salvación, yo mismo que he llevado la palabra de arrepentimiento, no venga yo a ser yo mismo reprobado. Mensajes, evangelismos, veladas, predicó, qué bonito sentir la presencia de Dios, y al final, reprobado. ¿No eras? Híjole. No eras. Versículo 7. Entonces dijo Natán a David: eres tú, David. Eres tú. Eres tú el que ha pecado así. Eres tú el que ha cometido tal cosa. Hermanos, somos nosotros los que podemos llegar a cometer tal cosa. Nuestro corazón puede hacer lo mismo que hizo David. Y podemos estar tan cegados. El pecado ciega tanto que no te das cuenta de lo cochino que estás y que apestas en tu pecado. El pecado ciega, mis hermanos. Ciega. A veces en mis años de recorridos, que de repente tal andaba en pecado. Digo, caray, un año. Y empezó así un año y lo vi sirviendo todo ese año. Cuidado. Un año después Jehová actuó, Un año después. No pienses otra vez que porque no pasa nada, porque estás dirigiendo, porque estás predicando, porque la presencia de Dios es por amor a su pueblo, muchas veces. No tanto por mí o por usted. El pecado ciega. Piensas que estás bien cuando no es cierto. Vuelvo y repito, ociosidad, adulterio en la mente. Y se me pasó, fíjese. Homicidio. Cualquiera que ve a su hermano con enojo, ya cometió homicidio. ¿Quién está bien? ¿Quién está bien? Dios le abre los ojos a David y está por confrontarlo con su pecado. El hombre en la sociedad es dado a ver la maldad en el mundo. El hombre es muy bueno para ver la maldad, Rusia contra Ucrania, y el hambre en el mundo, y las guerras, y lo que me quiera poner, el vecino, el otro. Es bien bueno para ver la maldad fuera de él. Pero no puede reconocer la maldad que está dentro de él. No, es que yo no le hago nada mal a nadie. No. Es que el problema es contra quién estás pecando. Es a quién ofendiste. Estás ofendiendo a Dios. ¿Cuánto llevamos? ¿1 hora y media? 1 hora y media llevas siguiendo ofendiendo a Dios ahorita. Porque no estás reconciliado con Él. Tú eres ese hombre. Nosotros podemos ser ese hombre. Ahora es bien interesante lo que pasa enseguida. Dios empieza a confrontar a David con su pecado. Y de los versículos 7 al 8, Dios usa una conjunción de palabras que son bien interesantes. Dios le empieza a decir a David: yo te di, yo te ungí, yo te añadí. Yo te libré. Yo te ungí, David. Y luego termina el versículo 8. ¿Sabe qué termina diciendo el versículo 8? Eso fue lo que... Cada vez que peque, estas palabras son para usted.
todavía Dios le dice, todavía si te falta, yo te doy. Y Dios le dice prácticamente, ¿por qué lo hiciste, David? ¿Por qué lo hiciste, Germán? ¿Por qué lo hicieron? Yo te di, yo te ungí, yo te añadí, yo te libré. Y todavía si te falta, pídemelo, yo te lo voy a dar. ¿Por qué lo hiciste? Eso no es para los cristianos, jóvenes, amigos, todos los que están lejos de Cristo. Dios te dio, Dios te añadió, Dios te libró. ¿Por qué sigues lejos? ¿Por qué sigues lejos? ¿Sabe el dolor que causó esto? Dije, Señor, me has dado tanto. Soy deudor, todavía peco. Todavía peco. Mis hermanos, veíamos en Primera de Pedro, ¿qué veíamos? ¿Que no te fue suficiente con el mundo? ¿Que no te fue suficiente con el tiempo que desperdiciaste en el mundo? ¿Y todavía quieres seguirte revolcando? Lejos de Dios, escúchame bien, cristiano y no cristiano, lejos de Dios, nada, ponlo en mayúsculas y lo repito 3 veces, subrayado y en negritas, nada te va a llenar. David tenía para aventar para arriba más que tú 25,000 veces y no le llenó. Salomón tuvo todavía más que David, economía, mujeres, poder, sabiduría, y no le llenó tampoco. No te va a llenar. Tu ansiedad no te la va a calmar. Nada de lo que me pongas enfrente de este mundo. Nada. Tu paz, nada te la va a dar. Nada, ni ser famoso, nada te va a dar paz. Es que solamente el perdón de Dios. Busca lo que quieras, haz lo que quieras. ¿Por qué hiciste esto, David? Dios sabía el detalle de su pecado. ¿Qué vimos? Dios es omnipresente, omnisciente y omnipotente, porque ahora viene el castigo. Gloria a Dios que lo va a castigar, porque es hijo. Ahora van a venir las consecuencias, versículo 10 al 14, fíjese las consecuencias que vienen. La espada no se apartaría de la casa de David, o sea, la violencia no se apartaría. O sea, la casa de David jamás iba a volver a tener paz. Jamás. Sus mujeres iban a ser entregadas a sus enemigos y todo lo anterior sería público. Como tú lo hiciste en secreto, David, yo lo voy a publicar. Delante de todo Israel y delante de toda la historia. Y el hijo resultado de la fornicación va a morir. Si usted lee lo que continúa 12, 13, 14, las consecuencias le duraron hasta la tumba. Dios lo va a perdonar, sí lo va a perdonar. Ya me adelanté. Pero hermano, no venga aquí a decir, no vengamos aquí a decir, es que estoy en prueba. No, son las consecuencias de tu pecado. No te engañes, por favor. Es mejor que enfrentes las consecuencias y ni modo de echarle ganas y Señor, aquí estoy. No digas, estás en prueba, no es cierto. No es cierto. Es consecuencia de tu pecado, de mi pecado. Versículo 13. Entonces David dijo a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, o sea, te ha perdonado. Y no vas a morir. Entonces David dijo a Natán, pequé contra Jehová. Este es el primer indicio de arrepentimiento en David. Mis hermanos, David se arrepintió de verdad. David no sintió remordimiento, no, él sí se arrepintió.
Bien fácil sentir remordimiento. Es bien fácil salir ahorita de la iglesia y sentir, ay Señor, cómo me duele mi pecado. Pues sí, pues sigues viviendo igual. Eso es remordimiento. Señor, cómo me duele el pecado, pero sigo sin caer a tus pies. Eso es remordimiento. David se había arrepentido, se iba a arrepentir, se arrepintió de verdad. Pero quiero que veamos algo. Se arrepintió después de que su pecado saliera a la luz. Vuelvo a lo mismo, sí se arrepintió de verdad. Pero he visto cristianos en el mundo que se arrepienten hasta que un periodista sacó a la luz su verdad. ¡Qué extraño, oye! Duraste años con tu pecadote, pero hasta que salió en las noticias te arrepentiste. ¡Ah, caray! ¿De verdad? ¿De verdad te arrepentiste? ¿O es porque ya salió público y ya ni modo, ya no me queda de otra? Ya ven varios que veo en internet. Los de Hillsong, sobre todo los de Hillsong. Varios pastores que yo veía, sí, los veía. Y andan con su pecadote hasta que salió la luz. Hermano, es fácil juzgar a ellos. ¿Se arrepintió de su pecado? ¿Por qué? Hasta que el pastor vino y se lo dijo. Cuidado. Escudriñe si se arrepintió de verdad. Escudriñe. Qué casualidad, hasta que se lo dicen. Mas David, mis hermanos, se arrepintió de verdad. Hermanos, cuando alguien nos ofende, queremos que todo el peso de la ley caiga sobre él. Pero cuando nosotros ofendemos, ahí ya no fue tan grave, no exagere. David planeó el pecado contra Jehová, y Dios lo perdonó. Cuando nos ofenden, les puedo asegurar que jamás es planeado. Se le salió el hermano, andaba mal, andaba estresado el hermano. Perdonemos. Dios perdonó a David. Jehová ha remitido tu pecado, dice Natán a David. Jehová ha perdonado tu pecado. Es increíble cómo Dios, justo, que tiene ira, que es 3 veces santo, puede perdonar a un pecador como David. Ocioso, adúltero, mentiroso y homicida. Jehová hirió al niño, Así dice la palabra, versículo 15. Y Jehová hirió al niño. Fue Dios quien lo hirió, quien lo usó la enfermedad. Mis hermanos, no quiere decir que siempre que haya enfermedad es causa del pecado. No. Pero Dios sí puede usar la enfermedad por causa de tu pecado y mi pecado. Hermano, ¿qué culpa tiene el niño? No, para empezar fue culpa de sus adúlteros padres, número 1. Número 2, ese niño murió, pero entró allá, así, directo. Así que, pues, culpa del niño, no, el niño está en la presencia de Dios. Mejor que usted y que yo juntos. Culpa de los padres, culpa del pecado. Versículo 16 al 18. David estuvo orando y ayunando. Por 7 días David estuvo orando y ayunando para ver si Jehová tenía misericordia y perdonaba la vida del niño. Sin embargo, el niño murió. David estaba orando, Dios le dijo, no. Y probablemente la oración de David era, Señor, perdón la vida, Señor, que mira el niño, mátame a mí, pero él no. Muy seguramente algo así. Pero Dios le dijo, no. ¿Cómo reaccionaría usted, hermano? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? ¿Cómo reaccionarías tú que sigues lejos de Cristo?
Veniste a la iglesia, le oraste a Dios, pidiste petición. Hermanos, les pido que oren por esto, la enfermedad. Y Dios te dijo, no, vas a morir. ¿Cómo reaccionó David? Versículo 20. Entonces David se levantó de tierra y lavóse y ungióse y mudó sus ropas. Y entró a la casa de Jehová y adoró. Eso es lo que nos hace diferentes, mis hermanos. Donde todo el mundo se queja, nosotros aprovechamos esas oportunidades para glorificar a Dios. Donde todo el mundo tiene ansiedad, donde todo el mundo ya no la ve, donde todo el mundo no tiene paz, ahí es cuando nosotros decimos, gloria a Dios, aleluya, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. Es el nombre de Jehová bendito. ¿Podemos reaccionar como Él? A estos momentos estamos juzgando bien suave, pero ahora no podemos ni siquiera reaccionar como Él. ¿Qué hombre sobre la faz de la tierra se levanta después de haber orado y ayunado 7 días a darle la gloria a Dios? Porque la voluntad de Jehová fue hecha. Mi hijo murió. Por eso dice Pablo, locura, es locura para los que se pierden el evangelio. No lo entienden, ¿no? ¿Cómo es posible, David? Sus siervos, dice ahí más adelante, no entendían cómo es posible que ahora quiere comer, quiere beber y está orando a Dios. Porque David tenía una esperanza. Y lo dice en los versículos adelante. Dice, ya murió, ya esa fue la voluntad de Dios. No puedo traerlo de regreso. Pero su esperanza estaba, ella no viene a mí, pero yo voy a ir a él. ¿Qué esperanza tienes? ¿Qué esperanza tienes sobre la faz de la tierra? Y no nomás sobre la faz de la tierra. ¿Qué esperanza eterna tienes? El consuelo de David era, lo voy a volver a ver. Allá con mi padre lo voy a ver. Y estaré junto con él. Por lo tanto, gloria a Dios. Porque lo voy a volver a ver. Porque yo sé que mi Redentor vive, dice Job, y mis ojos lo han de ver. Yo te pregunto, ¿es Cristo tu Redentor? ¿Es Cristo tu Salvador? ¿Es Cristo quien ha perdonado tus pecados? ¿Es Cristo quien has venido a pedirle perdón de rodillas? ¿Es Cristo tu salvación? ¿Es Cristo tu Salvador? Porque Él sí es mi Salvador. En Él sí tengo mi esperanza. Y el día que hice los ojos aquí, los abro allá con Él. No por lo perfecto que es hermano Germán, para nada. Sino por lo que hizo Cristo en la cruz. Eso fue porque Dios pudo perdonar a David. Por eso Dios pudo perdonar. Se lo perdonó a crédito. Cristo iba a venir a pagar. Cristo, mis hermanos, es quien iba a venir a llevar la ira que le correspondiera a David, que nos correspondiera a nosotros. Cristo le llevó eso sobre sus hombros, mis hermanos. David pudo probar de manera anticipada lo que es la gracia. La gracia que Dios te diga, te perdono. Cualquiera de nosotros puede decir, hermano, pero ¿cómo Dios lo pudo perdonar? Pero ¿cómo? Gracia. Gracia. Gracia de Dios. No trates de cavar más hondo para encubrir tu pecado. Ya no caves más hondo para cubrir tu propia concupiscencia. Deja de esforzarte por callar tu propia conciencia. Deja de buscar en el mundo para callar tu vacío, para llenarlo. No vas a poder. Sino antes reconoce como David, y te recomiendo, mis hermanos, lean ahorita por cuestiones de tiempo, pero lean el capítulo 51 de Salmos completo. Léalo en su casa. Del 1 al 3 dice David, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Limpia mi pecado, porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. David se agarró pronto del manto de la misericordia de Dios. Allí es donde puede recurrir.
David hizo el primer paso que necesitas dar. Reconoce tus pecados. ¿A quién has ofendido? David dice, mis pecados están siempre delante de ti. Señor, tú supiste cuando lo hice, ahí estabas. Lávame más y más. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva mi espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salud y el espíritu libre me sustente. Vuélveme el gozo de la salvación. Hermano, el pecado quita el gozo. David estaba, aquel que había lanzado en la presencia de Jehová, ahora estaba rogándole a Dios, vuélveme el gozo de mi salvación. Por eso hay tanto cristiano amargado. Yo tengo gozo porque soy libre de mis pecados, hermano, porque Dios me ha perdonado y cada mañana es pedir perdón y otra vez pedir perdón y pedir perdón y pedir perdón y el gozo me llena que soy libre, estoy libre delante de Jehová. Por eso el gozo no me lo puede quitar nada sobre la faz de la tierra, porque el mundo no me lo dio. Porque no quieres tu sacrificio que yo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios a Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado. Tú no desprecias. Dios ya estaba harto hasta aquí de las obras. Dios ya no quiere obras. Dios no quiere tu cochina alabanza. Dios no quiere eso. Dios quiere un corazón contrito y humillado. Un corazón que sea como aquel publicano que no podía ni siquiera levantar su cabeza por su pecado. El fariseo de puesto de pie, Señor, ¿quién como yo, Señor? Y el publicano de rodillas, sintiéndose totalmente indigno. Hermanos, estamos tan bien como para no pedir perdón a Dios. Todos los días. Dice Jesús, el que a mí viene, no lo echo fuera. Ven a Cristo. Ven a Cristo. ¿Qué esperas? ¿Hundirte más? Quiero que vea algo, Dios perdonó a David, amén. Pero la paz no regresó a su casa. Perdió a su hijo. Y estaba por si fuera poco. Dios lo pone bien claro en Mateo. En la línea mesiánica, Salomón, hijo de David, algo así, de la mujer de Urías. Por aquí lo traía. Lo quité. Pero Mateo deja claro que Betsabé no era mujer de David, era mujer de Urías. Mis hermanos, Dios no juega a ser santo, Dios no anda jugando como nosotros. Yo sé que he citado quién sabe cuántas veces ese salmo, mis hermanos, pero ¿has hecho todo esto y he guardado silencio? ¿Acaso piensas que soy como tú? Pero ahora voy a reprenderte cara a cara, voy a anunciarte. Ustedes que se olvidan de Dios, consideren lo que he dicho, de lo contrario los haré pedazos. Y no habrá nadie que los salve. Ese eres tú sin Cristo. ¿Y sabe qué? Ayer me di cuenta de una coincidencia porque realmente no tienen relación. El Salmo 50, donde dice Dios, te voy a hacer pedazos si no te arrepientes. Te vas a enfrentar contra mi ira si no te arrepientes. Cada te voy a reprender. Del Salmo 50 sigue el 51. Arrepiéntete y Dios te va a perdonar. Arrepiéntete y Dios va a ser grande en misericordia. Arrepiéntete y pídele a Dios que esa paz
que no puedes tener en ningún otro lado. Te la de hoy. ¿Por qué? ¿Por qué no hoy? ¿Por qué no hoy? Pero primero, date cuenta a quién ofendiste. ¿A quién estás ofendiendo? Y la gravedad de tu pecado. Y entonces, pídele a Dios perdón. Y si no sientes nada, a lo mejor te pasa como a mí. Yo le decía, Señor, yo sé que estoy mal, pero no siento nada. Ayúdame a sentir. Y después de eso, caí a los pies de Él. Miren fuerte que no caiga, mis hermanos cristianos. Como les dije al principio, esta es advertencia, ¿eh? Dios no me dijo si alguien estaba así en pecado, así, no sé. No soy Dios. Tengamos cuidado. Por a lo mejor todavía no llegamos a eso, pero nadie cae en pecado. Todos se deslizan al pecado. Poco a poco. Oremos, mis hermanos.